Niñas y niños, ¿cómo están? Bienvenidos a Educando TV en una sesión más de Desafíos Matemáticos. Soy el profesor Ángel Fernando y como siempre me da muchísimo gusto compartir con ustedes estas sesiones donde juntos aprendemos el maravilloso mundo de las matemáticas. ¿Qué les parece si vayamos a abordar el tema que vamos a ver el día de hoy, que es el siguiente? Vamos a ver lo que es la media, mediana y la moda. Y como siempre, niñas y niños, a partir del desarrollo de estos temas, siempre aprendemos algo. Para este tema vamos a aprender a usar la media o promedio en la resolución de problemas. Pero antes de que empecemos a ver en qué problemas pueden ayudarnos utilizar la media o promedio, pues vamos a ver en unos datos en los cuales lo hemos vivido o vemos esas estadísticas. Y vamos a comenzar con una pregunta, que es la siguiente. ¿Te has preguntado cuántos años podrías llegar a vivir? Si alguna vez te has hecho esta pregunta, seguramente esta información la podemos encontrar en la página web o en los portales del INEGI. Bueno, como sabes, el INEGI es una institución que se encarga de obtener datos estadísticos y en este caso también los obtiene acerca de la edad o el promedio de vida que tenemos en el país, en nuestro país, en México. Y te voy a dar algunos datos que encontré en esa página. Fíjate que en 1930 el promedio de edad que teníamos en nuestro país era de 34 años. 40 años después, en 1970, ya el promedio de vida, en México estamos hablando, ya era de 61 años. ¿Puedes notar ahí alguna variación? Por supuesto, conforme van pasando los años, el promedio de vida va aumentando. Eso tiene muchos factores también. El promedio de vida, entre mayor promedio de vida tengamos o tenga un país, es porque tiene mejores condiciones económicas, políticas y otras cuestiones más que van o que conllevan a una mejor calidad de vida de las personas y por ello su promedio de vida se incrementa. Y fíjate que para el 2015 ya el promedio de vida es de 75 años. Es decir, hace poco, hace 2 años, y en el 2015 pues ya el promedio de vida aumentó a 75 años. Es decir, que si te has preguntado o si te has hecho esta pregunta de cuántos años podríamos llegar a vivir, pues el promedio de vida es de 75 años. Se dice promedio porque es un promedio o es una medida de tendencia central en la cual todos los mexicanos más en ese promedio estamos viviendo, algunos más, algunos menos, pero esa es una ponderación que se tiene, una estadística. Algunos pueden vivir más, otros un poquito menos, pero más o menos en ese rango o en ese promedio de vida estamos la mayoría de los mexicanos. Bueno, vamos a ver en qué otras circunstancias o qué otros usos se le dan a estas medidas de tendencia central. Recuerda que las medidas de tendencia central son la media, la mediana y la moda. Seguramente eres muy bueno en las aplicaciones, en descargar juegos, y en estar al día con las nuevas aplicaciones que surgen, tanto para tu teléfono, tu tablet o alguna de tus computadoras. Y cada vez que descargamos alguna aplicación, algún juego o alguna herramienta que nos sirva para utilizarlo con nuestros medios o nuestros dispositivos electrónicos, seguramente te has dado cuenta que para descargar alguna de esas aplicaciones, siempre tienes que elegir. ¿Y cómo lo haces? ¿De qué manera puedes saber que es una buena aplicación o no es una buena aplicación o qué tantas descargas tiene? Para ello nos sirven algunos datos estadísticos que nos muestran estas aplicaciones y seguramente te habrás dado cuenta en algunas de ellas. Fíjate que aquí tengo una pantalla que seguramente has visto en algunas de las aplicaciones de tu teléfono, tu tablet o tu computadora, como esta, por ejemplo. Si te metes a una de estas donde hay aplicaciones y juegos, puedes darte cuenta. Aquí menciono algunos. Estos son algunos juegos. Aquí está uno que se llama Tic Tac Toe. Aquí dice Broken Screen, Piñones, perdón, Classic Labyrinth. En estas, si observamos, tiene aquí una ponderación, una estadística o algunos datos que nos ayudan a saber cuáles son las mejores aplicaciones o cuáles son los mejores juegos. ¿Y en base a qué? En base a los usuarios que descargan esas aplicaciones y una vez que las utilizan, las califican o las ponderan
o les ponen ahí cuántas estrellitas merece cada una de estas aplicaciones. En este caso, si nos damos cuenta, aquí puse algunas estrellitas que aparecen también en estos juegos, en estas aplicaciones, que tú le puedes ir dando clic si se merece 1, 2, 3, 4 o las 5 estrellitas. Y hay cierta cantidad de usuarios que descargan o que utilizan estas aplicaciones y ellos les van dando su calificación o su ponderación que ellos consideran de acuerdo a cómo ven el juego o cómo ven la aplicación. Entonces le pueden dar 2, 3 o las 5 estrellitas. Y con base a ello podemos tener un puntaje, podemos tener una valoración, que en este caso, por ejemplo, en este juego es de 4.7, en este otro que tenemos aquí 4.1, 4.1, otro 4.5, 4.1, 4.4. Cuando ves tú estos datos estadísticos o cuando tú ves estas ponderaciones o esta calificación que le dan los usuarios a estas aplicaciones, pues por obvias razones, pues también nosotros nos gusta saber qué juicio tuvieron los demás usuarios al utilizar estas aplicaciones. Y cuando lo hacemos, pues es muy fácil para nosotros saber qué aplicación o qué juego es el más descargado o es el que está mejor ponderado, mejor calificado o qué es más interesante. Al final de cuentas, esa ponderación o esa estadística nos indica que todos los usuarios prefieren o no prefieren ciertos juegos o ciertas aplicaciones. Y ahí está un uso más de estas estadísticas o de estas medidas de tendencia central que son la media, la mediana y la moda. Bueno, vamos a ver otra utilización que la vemos. A lo mejor tú no lo has visto continuamente, pero cuando sales de vacaciones con tus padres y ahora con la tecnología que está al día, o si no lo has hecho, de todos modos preguntamos siempre por referencias de qué lugares visitar o qué lugares no. Y también hay algunas aplicaciones, estamos hablando también de aplicaciones acerca de cómo seleccionar un lugar donde hospedarnos. Voy a mostrar algunas de ellas que nos pueden ayudar también a saber o a elegir qué lugares utilizar o qué juegos descargar. Recuerda que estamos viendo este tema y que vamos a usar la media o por medio en la resolución de problemas. Aquí todavía no tenemos algún problema en específico, pero ya nos está ayudando a resolver algunos, por ejemplo, como elegir algún juego, elegir alguna aplicación o en este caso, elegir algún hotel. Aquí estoy con algunos ejemplos de algunos hoteles que podemos también ver en algunas páginas web, que seguramente ya conoces muchas de ellas y que las anuncian también por televisión, además, donde puedes tú seleccionar hoteles. Y siempre le damos alguna ponderación, algún puntaje. En este caso viene igual las estrellitas. Excelente, dice en este caso, en este ejemplo, que son un 90% de 100 eligen o elegirían este hotel, y aquí está el nombre. Aquí en este caso tenemos que tiene 1, 2, 3 estrellitas y media. En tiene igual 3.5. Entonces, estos datos estadísticos, conforme a los usuarios y la calificación que les dan, nos ayudan a resolver algunos de los problemas que podemos tener, como elegir algún lugar, elegir alguna aplicación, algún juego, alguna descarga que queramos hacer, porque los usuarios están calificando. Sabemos cuántos usuarios se han conectado o han descargado una aplicación o lo han utilizado y además la ponderación que le dan. Entonces, de manera general, algunos usos. El INEGI, por supuesto, que utiliza también estadísticas y utiliza medidas de tendencia central, que son la mediana, la media, la mediana y la moda, para darnos algunos datos, como en este caso, la edad, el promedio de vida que tenemos en México. Puede ser por estado también, etcétera. Bueno, ahora una vez que hemos mostrado algunos ejemplos donde podemos encontrar estas o donde se utilizan las medidas de tendencia central y además algunos usos y para qué nos sirven algunas de ellas, aunque no seamos expertos en ellas, pero las utilizamos, aunque inconsciente o inconscientemente. Ves 5 estrellas y dices, esta es una muy buena aplicación y la descargas o te interesa saber más. Los que tienen menos o una estrellita, pues ni siquiera las vemos o no nos tomamos la libertad de bajarlas porque sabemos que no son muy utilizadas o no tienen un buen rating, podemos llamarle, o una buena calificación. Bien, voy a borrar esta pregunta. Vamos a tocar específicamente ahorita lo que es la media. ¿Para qué nos sirve o cómo la utilizamos? Bueno, seguramente ya esto lo has visto con tu maestro. Los maestros continuamente estamos utilizando
esta medida de tendencia central, que es la media. En otras palabras, es el promedio. Y eso, eso se utiliza continuamente en tus calificaciones, para promediar tus calificaciones. ¿Lo has hecho alguna vez? ¿Has corroborado tus calificaciones con tu maestro? Cuando ya por cada bimestre ya te están dando 8 en español, 10 en matemáticas, 9 en geografía, o dependiendo de la asignatura que te esté tocando. Y para ello pues también hay parámetros o hay un referente con lo cual te dan esas calificaciones. Ahora, cuando termina el ciclo escolar, seguramente también estás sacando tú tu promedio, o tú mismo haces tu promedio, o tu mamá también, o tus padres corroboran también esos promedios, que de hecho los maestros lo hacen muy bien y todas sus calificaciones están bien valoradas. Sin embargo, siempre es bueno que lo corroboremos. Entonces, cuando al final del ciclo escolar tienes ya todas sus calificaciones, ¿qué es lo que hacemos? Las sumamos todas y sacamos un promedio. ¿Lo has hecho? Bueno, ese es uno de los usos que hacemos de la media o promedio para resolución de problemas. Un problema que podemos tener es precisamente saber nuestra calificación, nuestro promedio o nuestra media, que es el término correcto, adecuado, para saber con qué calificación salimos así, al final del ciclo escolar. Bueno, voy a poner aquí unos números en el pizarrón que nos van a ayudar a utilizar lo que es o a calcular el promedio o sacar la media. ¿Te parece? Vamos a tener, aquí tengo unos números, los voy a poner a continuación. Vamos a poner un 1, un 2, un 2. Esto no son calificaciones, esos son números cualquiera, pero también nos sirven para sacar un promedio o sacar la media. Después vamos a hacer un ejemplo con calificaciones. ¿Qué les parece? Vamos. 2, tenemos otro 2, vamos a poner acá unos números que ya tengo. 3, un 4, un 5 y un 8. Aquí tenemos unos números en el pizarrón. Esos números los vamos a utilizar para sacar un promedio o calcular o sacar la media, que es lo primero que vamos a hacer, y ya sabemos cómo realizarlo. ¿Qué es el promedio o la media? Es sumar todos estos números que tenemos acá y dividirlos entre el mismo número que tenemos o la misma cantidad de elementos que tenemos acá. Bueno, vamos a hacerlo primero. Voy a poner aquí entonces que la media es sumar todos los números y dividirlos entre el número total de esos mismos datos. Vamos a poner acá entonces media, y la media o promedio, vamos a ponerle aquí entre paréntesis que es promedio también. Ahí lo tenemos. Es la suma del conjunto de datos. Tenemos aquí un conjunto de números, un conjunto de datos es la suma dividido entre el número total de esos mismos datos. Vamos a ponerlo acá también para que tengamos un poco de precisión también en lo que es la media. Entonces es suma de un conjunto de datos. Estos son los datos, este es el conjunto de datos, es la suma de ellos, ahorita los vamos a sumar, por el número total de dichos datos. Ahí tenemos. Entonces ahora sí, vamos a calcularlo. Vamos a calcular, dice, es el promedio o la media, es la suma de un conjunto de datos, vamos a sumarlos, divididos entre el total de dichos datos. Vamos a sumarlos, ¿qué les parece? Podemos hacerlo de distintas maneras, cuando son más números, cuando son más datos, podemos hacer una tabla que nos puede ayudar a sumar o a ordenar esos números. En este caso son poquitos, podemos hacerlo muy rápido, pero de todo podemos desarrollar el algoritmo o podemos utilizar varios métodos. Vamos a utilizar uno rápido que es así nada más sumarlos. Son 3, 5 tenemos aquí, más 5 son 10, más 8 son 18, podemos sumar esto 18,
más 4 serían 22, 27 tendríamos con 5, haciendo un cálculo rápido. Pero también puedes hacerlo haciendo un algoritmo tradicional o un algoritmo convencional, y de esa manera también podemos calcular. Entonces, la suma de todos estos números, tenemos un total de 27. Hemos sumado, aquí le vamos a poner media, es igual a 27, que es la suma del conjunto de estos números o de estos datos, dividido entre el número total de estos. ¿Cuántos elementos tenemos o cuántos números tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, dividido entre 8. Creo que, bueno, tenemos ahí entre 8, si son 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a agregarle un elemento más, 3, 4, 5 y 8. Vamos a agregarle otro más, otros 2. Le voy a agregar otro. Está bien así, 8. Vamos a hacerlo así. Ahora, una vez que ya tenemos esto, podemos hacer aquí también una fórmula que nos puede ayudar a calcular esos números. Ahora sí es cuestión de desarrollar ya el siguiente algoritmo, que es la división. Dividimos 27 entre 8. Vamos a desarrollar el algoritmo para obtener finalmente ya lo que es la media. Vamos a poner aquí media también. Es igual. Y ahora sí, vamos a desarrollar el algoritmo. Vamos a utilizarlo de este lado. Vamos a tener 27. Vamos a hacer el algoritmo tradicional. Aquí lo tenemos. Entonces, ahora sí, vamos a hacerlo. Si multiplicamos 2 por 8 son 16. 3 por 8 son 24. Si hacemos la resta, 7 menos 4 serían 3 y 0. Agregamos un punto decimal, bajamos un 0 y vamos a seguir desarrollando el algoritmo. Vamos entonces, 3 por 8 otra vez nos daría 24. Y vamos a hacer la resta. En este caso no estamos viendo los algoritmos, nada más estamos desarrollando. Y en otras sesiones anteriores estuvimos enfocándonos en el desarrollo de estos algoritmos. Entonces serían 6. Y el promedio o la media de este conjunto de datos es de 3.3. De esta manera ya calculamos lo que es la media o el promedio. Vamos a estar ahora haciendo cálculo de lo que es la mediana, que también vamos a, como una introducción, en otra sesión más vamos a estarnos especificando también en lo que es el cálculo de la mediana y la moda. Bueno, ya hemos calculado, voy a borrar esto que ya tenemos aquí. Recuerden que estuvimos primero calculando lo que es la media. En la resolución de problemas, dice, esto fue ya un planteamiento de un problema y ya hicimos su resolución. Esto también aplica a nuestras calificaciones, como les había comentado en un principio. Cuando nos dan los datos los maestros y tenemos que calcularlos también, o los maestros hacen este cálculo, para eso nos sirve la media o el promedio. Voy a utilizar una franela porque no está borrando bien nuestro borrador. Vamos a ver. Y vamos a ir ahora sí a pasarnos con lo que es la mediana. Vamos a poner el concepto también acá para que no nos perdamos y lo tengamos. Es importante, niños y niñas, que estemos tomando apuntes en nuestros cuadernos para que también estos apuntes nos puedan servir en una clase posterior con nuestro maestro o maestra, y posteriormente podamos estar también trabajando con ellos. Bueno, ya borramos más o menos el pizarrón. A veces los plumones pintan muy fuerte. Vamos a ir entonces ahora con la mediana. Vamos a poner la mediana. Ok, ¿qué es la mediana? Tenemos aquí el concepto. Es el valor central, dice, de un conjunto de valores dados o ordenados. En este caso ya sabemos que aquí tenemos el conjunto de valores o el conjunto de datos. Entonces la mediana es el valor central de ese conjunto de datos ordenados. Vamos a ponerlo. Mediana es el valor central. Es el valor central de un conjunto
conjunto de valores ordenados. Bien, ahí tenemos un concepto de lo que es la mediana y estamos aquí con esto. Vamos a trabajar con estos mismos valores. Dice ordenados, si podemos ver también están ordenados, es decir, están de menor a mayor. Por lo tanto, ya lo único que tenemos que calcular pues es ese valor central. Se preguntarán ustedes cuál es. Pues es un número que podamos encontrar entre ese conjunto de valores que esté posicionado justamente a la mitad de ellos. Es muy fácil de obtenerlo. Vamos a hacer el ejemplo en este caso de este mismo conjunto que tenemos acá. Y si observamos, tenemos estos valores, tenemos un 1, tenemos 3 veces el 2, tenemos un 3, tenemos el 4, tenemos el 5, tenemos el 8. Y están ordenados de menor a mayor. Y solamente tenemos que localizar el valor central de este conjunto. O sea, cuál es el número que está y medio de estos dos. Podemos decirlo entre los de menor valor y los de mayor valor. En este caso, si podemos observar, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. En estos 8 elementos, si optamos por el 2, que es el valor central, en este caso tendríamos de un lado, del valor decreciente, tendríamos 3 números y del otro lado tendríamos 4 números. Eso indica que no es el valor central de este conjunto. Entonces, si elegimos el 3, podemos observar que de este lado, donde están los de menor valor, o de este conjunto, hay 4 elementos y del otro lado hay 3. Entonces, por lo tanto, tampoco ese podría ser el valor central de este conjunto de elementos. Pero podemos escoger estos dos cuando sea el caso que encontremos dos. Voy a poner otro ejemplo en el cual es muy fácil distinguirlos. Voy a poner casi el mismo. Ahorita vamos a calcular vamos a suponer que tenemos este mismo conjunto, 1, 2, 2, 2. Le vamos a agregar uno más, 3, 4, 5. Lo vamos a dejar hasta ahí. Que tiene 7 elementos. En este conjunto de valores o de elementos tenemos un número impar y por lo tanto podemos localizar muy fácilmente lo que es ese valor central. En este caso sería el 2. Si te das cuenta, los valores o los elementos de menor valor están son 3 y los elementos que tienen un mayor valor son 3 también. Por lo tanto, este es el valor central o es el elemento que está al centro de este conjunto. Ya lo localizamos. Aquí tenemos un ejemplo diferente. Aquí tenemos casi el mismo conjunto, pero este es un conjunto par, porque tiene 8 elementos. Este tiene 7, este tiene 8 elementos. Y por lo tanto tendríamos que estar calculando cuál es el valor central de este conjunto de valores. Aquí hay 2. En este caso, lo único que hacemos es sumarlos y dividirlos. Tenemos el 3 y tenemos el 2. Si lo sumamos serían 5. Y lo dividimos entre ese mismo número de elementos, que son 2 elementos, es decir, sumo 2 más 3, que son estos valores centrales, me dan 5, y este 5 lo voy a dividir entre el número de valores. ¿Cuántos son? Son 2, o son 2 elementos. Entonces, 5 entre 2, si hacemos el algoritmo convencional, que es de esta manera, tocaría a 2.5. De esta manera, el valor central o la mediana de este conjunto de valores o de este conjunto es igual a 2.5. Bueno, niñas y niños, hasta ahorita nos hemos enfocado en calcular lo que es la media. Hemos hecho también una introducción a lo que es la mediana. La moda es un elemento muy fácil que es que es a continuación y que lo vamos a explicar de manera rapidísima y con lo cual vamos a cerrar la sesión. La moda es un elemento que se repite en un conjunto de valores. Es un número frecuente que existe en un conjunto de valores. En este caso, si hablamos de un número frecuente, niños y niñas, vamos a regresar a nuestro conjunto que tenemos aquí. Un número que se repite frecuentemente, ¿cuál es? ¿Lo puedes observar? Así es.
tenemos aquí el 1, tenemos el 2 que está repetido 3 veces, el 3 una vez, el 4 una vez, el 5 una vez y el 8 una vez. Entonces la moda es el número que se repite más veces. En este caso el número que se repite más veces es el número 2. Por lo tanto, también ya estamos calculando en este mismo conjunto de valores o elementos la moda, que es en ese conjunto es el número 2. Se dan cuenta que es muy fácil encontrar las medidas de tendencia central. En este caso estuvimos enfocándonos más a la media, pero también encontramos o calculamos la moda y la mediana. Bueno, niñas y niños, en la siguiente sesión explicaremos un poquito más a fondo y otros ejemplos, lo que es la moda y la mediana. Muchas gracias, espero que les haya gustado la sesión y hayamos aprendido mucho. Hasta pronto.